Bien, sí, empezamos. Bien, perfecto, pues nada, simplemente daros las gracias por estar aquí. Vamos a exponer muy brevemente los resultados de un estudio que ha elaborado Máximo Fraile en relación al uso de las redes sociales por parte de los empleados públicos en España y también, bueno, pues aunque se utilizan plataformas españolas netamente, se ha extraído información de empleados públicos latinoamericanos que están utilizando las redes sociales que existen en España. Entonces, mi labor aquí simplemente es de presentación de Máximo. Máximo es, yo creo, la esencia de un innovador público dentro de la administración en España, una persona que en el ámbito del 2.0, en el ámbito de las redes sociales, apenas 2 años atrás comenzaba ahí su aprendizaje sobre algo que no había trabajado hasta ese momento y que un tiempo después pues podemos ver cómo, no sé si sois miembros de Novagop, si conocéis la plataforma, pero Máximo tiene un grupo dentro de la plataforma bien activo y además es promotor del germen de lo que son ahora los premios Novagop que presentamos en el Congreso todos los años sobre innovación pública, y todo eso lo ha hecho a través de herramientas 2.0, desde La Rioja, que él está ahí en el gobierno de La Rioja en el ámbito de la calidad. Bueno, pues está haciendo una labor de atracción de talento, de innovadores públicos y a través de ello, bueno, pues tanto lo que tiene que ver con su grupo concreto sobre temas de calidad y también relacionados con la innovación, como los premios de innovación, como en este caso un nuevo proyecto que es el de conocer, el de tratar de ahondar sobre qué se están haciendo en las redes sociales profesionales, las redes sociales verticales que existen en España por parte de los empleados públicos. Pues yo creo que son unos datos y unos resultados que nos muestran, bueno, pues un panorama en el que los tópicos sobre los empleados públicos quedan muy lejanos, es decir, frente al pasotismo o hacia la inacción, pues vemos a gente que está activa, que participa en redes sociales, en diferentes redes sociales, y que además las utilizan para innovar, para crear redes de innovación dentro de las administraciones. Sin más, le cedo la palabra a Máximo, que nos va a contar un poco los principales datos sobre la campaña. Pues, muchas gracias, Paco. El material y método, pues se podía haber hecho una encuesta estratificada, haberle encargado al CIS que la hiciese, seleccionando, visitando domicilios, pero si estamos hablando de la web 2.0, lo lógico es que la encuesta y la muestra fuese en base a los grupos que existen en LinkedIn, en los que yo soy miembro. Pues hay un grupo que se llama Calidad, que tiene 60.000 miembros, Administración Inteligente, en la red Novagop y en la red social del INAP, que también es otra red social profesional. Y ahí es donde se ha conseguido llegar a 325 respuestas, que no es que sea significativo, pero que sí significa los datos que se han conseguido. Además, como al cuarto o quinto día no entraban muchos datos, pues de mi red de contactos, que eran 870 y tantos en LinkedIn, pues les mandé un correo a cada uno y la verdad es que aumentó también, y eso es lo que enriquece todavía más la variabilidad de esa gente que ha querido ser contacto mío, pues que hay desde periodistas hasta empresarios, consultores, funcionarios, jubilados, es muy amplio el perfil. En cuanto al porcentaje de la red más usada, la pregunta era abierta porque podía haber sido cuál es únicamente la más usada, pero en esa variedad de redes dejé que fuesen varias las opciones incluso para la más usada, y ahí destacaba sí LinkedIn, seguida de Facebook, pero ya estaba también Novagop con un 16,3%, y Twitter, que yo no pensaba que fuese utilizado, pero sí hay gente, consultores, empresarios, que lo utilizan el Twitter también como un instrumento profesional para la difusión de su negocio. Aparecen otras menores como la red social profesional de la FEN, la Globonet, YouTube, la Junta de Andalucía, que tiene alguna, la ResearchGate, Talento de la Universidad Internacional, digo yo que será UIM, no sé cuál es, Comunidad Práctica de Contratación Pública. Como veis, hay bastantes redes sociales profesionales.
de cuántos grupos somos miembros, es decir, esto es una inquietud que yo también tenía de saber si somos muy dados a aumentar nuestra presencia, y vemos que 1 de cada 5 tan solo pertenece a entre 1 y 3 miembros, grupos. Sí que la mitad está entre 1 y 6, con lo cual pues tampoco hay que volverse locos intentando estar presente en muchos grupos, porque luego la gente no sigue más que unos pocos. Si preguntamos, la pregunta era ¿en cuántos de los grupos has seguido en los últimos 2 meses? Pues resulta que el 63% solo ha seguido entre el 0 y el 25%. Para una futura medición, yo seguramente que incluiría la categoría no has seguido a ningún grupo en los últimos 2 meses, porque es posible que haya mucha gente de esa de contactos que sí que se ha dado de alta y que está en las redes sociales profesionales, pero que luego no entra. Entre ellos mi hijo, que está en LinkedIn y lo tengo de contacto, y le dije, me ha respondido la respuesta, y me dijo que no, que los jóvenes tampoco es que las redes sociales profesionales, como luego veremos por los estratos de edad, no es algo que les interese. Sí que están en LinkedIn por aquello del empleo, pero si están trabajando tampoco es que hagan un gran seguimiento, sobre los días de acceso, pues vemos que sí que a partir de 5 días, 6 o 7 días, cerca del 60% de la gente que dice que entra, pues sí que entra a consultar las redes sociales, pero también hay un porcentaje alto que no entra más que un día a la semana, un 8,9%. El 30% de los usuarios solo lee los comentarios un día a la semana. Esto es importante, como veremos luego en alguna de las conclusiones, de que aquellos que gestionéis grupos o que trabajáis en las redes sociales profesionales y que queráis tener impacto, que los mensajes sean cortos, concisos, concretos, porque la gente luego estamos tan saturados de información, de WhatsApp, del pajarito, que como no lo tengo, de Twitter, yo sé no lo uso, no lo tengo. Entonces, luego la gente se satura, nos salta. Ahora sí. Casi el 40% dedica entre 0 y 15 minutos, es decir, tampoco creáis que le dedicamos a las redes sociales excesivo tiempo. Eso va a ser importante luego, como veréis en una pregunta, de cuál es el grado de satisfacción, porque también esa gente que dedica tan poco tiempo son los que menos satisfacción tienen con su papel, porque no se preguntaba la satisfacción con los contenidos en la red, sino cuál es la satisfacción, hola Miguel, cuál es la satisfacción con tu papel, con lo que tú haces y con lo que tú obtienes en las redes sociales profesionales. Veis que hay otro 30% que señala que dedicar 30 minutos al día. Tan solo el 31% ha creado algún debate, es decir, podemos leer, podemos mirar, pero crear y participar tampoco nos desesperemos, porque a la gente nos cuesta participar. Y el 40% ni siquiera ha participado en debates, en los grupos que sigue. Es decir, una cosa es crear y luego si otro lo ha creado, pues la gente que participa también es bastante, nos cuesta participar. Sin embargo, si preguntábamos que si se ha participado más en el 2015 que en el 2014, pues prácticamente por encima del 45% sí que ha participado más en el 2015, ha participado más o menos lo mismo, y que hayan participado menos no llegaba al 10% de las respuestas. Como vemos, sí que las redes sociales evidentemente tienen un futuro, por supuesto, interesante. Sobre por qué y para qué entramos en las redes sociales profesionales, para obtener información, aquí se decía que se seleccionasen los 3 principales motivos. Para obtener información era el 80%, para conocer buenas prácticas el 70%, para aportar mi conocimiento y experiencia pues cerca del 40%, y luego ya para debatir puntos de vista, para divulgar servicios profesionales, para mantener contacto con mis clientes. Evidentemente había gente que para buscar empleo o para mejorar el empleo, y hay gente que no estaba ni siquiera en ningún grupo. Esto, como os decía, es una pregunta que a mí me parece muy interesante en cuanto a cuál es el grado de satisfacción
con nuestra participación en las redes sociales, no con el contenido, que eso ya se encargarán las redes sociales de medir su satisfacción. Y lo que se decía era que se justificase si la puntuación era de 3 o menos o si era de 8 o más. Veis también que hay una comparativa entre la satisfacción en Novagop, que era un 6,6, en LinkedIn un 5,9, en INAP un 5,9 y la media total que sale un 6,2. ¿Veis por qué la gente dice que no llegaba su satisfacción a 3? Son aquellos que normalmente o están empezando, que no participan mucho, mientras que los que la utilizan y dan una puntuación mayor a 8 o igual a 8, ahí tenemos tema de creo haber mejorado mi conocimiento del mercado en cantidad y calidad, creo haber mejorado mi posicionamiento, es decir, que la gente, empresarios que las utilizan, también lo buscan como una manera de mejorar en sus negocios. Aquí hay otra que decía, he tenido acceso a un gran número de potenciales clientes, llegando en muchos casos a cerrar un acuerdo, y esta que es una filosofía más de empleado público, aportar ideas o pautas y que éstas sean tomadas en cuenta y redunden en gran medida en gran satisfacción y el que los miembros se beneficien de ello, se hace evidente por sus comentarios que el hombre valoraba o la mujer lo valoraba en un 10, que no sabemos quién era el que respondía, ¿no? Sobre si las redes sociales les habían servido a esas 325 personas que habían respondido, en este caso, esta es una pregunta que di la opción también de incorporar nuevas preguntas cuando se iniciaron los formularios, y en el del INAP se me olvidó luego incluir esta pregunta, y esta solo la recogían los formularios de respuesta, porque había 3 copias de la misma encuesta, salvo esas 2 preguntas, en la del INAP no estaba esta, y para un 69% sí que decían que les había servido para mejorar, pero también había otro apartado que decían que ni lo buscaban y no lo pretendían, es decir, que sí que es importante las redes sociales profesionales como un elemento para mejorar en el puesto de trabajo. Decir que ahí estaba también una diferencia bastante significativa de la satisfacción entre los que habían votado el Novagop respecto a los de LinkedIn, que subía al 74% por un 64% en LinkedIn. A propósito de los que respondimos en esta encuesta, que lógicamente yo también la respondí, pues bueno, un 58,75% de hombres, ahí no alcanzamos la paridad, por más que en Novagop sí se llegó, pues en LinkedIn, por lo que sea, o mis contactos o los grupos, fueron los más participativos los hombres. Y luego, en cuanto a los segmentos de edad, vemos que de 36 a 45 y de 46 a 55 suponen el 75% de las respuestas. Alguno podríais plantear, bueno, pues eso no es representativo del uso real de las redes sociales. Insisto, yo creo que para las profesionales sí, es decir, que los excesivamente jóvenes, pues no es algo que el tema de las redes sociales profesionales, estará el InfoJob si queréis y otros portales de búsqueda de empleo, LinkedIn puede serlo, pero tampoco es que a los efectos estos de participación y de búsqueda de conocimiento, aportar información, yo creo que en ese segmento de edad todavía no ha entrado en esas inquietudes. Es una percepción mía, Sobre qué tipo de ocupación tienen, el 60% son asalariados, un 20% de empresarios y un 5,3% de parados. También había algún jubilado. ¿En dónde trabajamos? Pues evidentemente si ha estado en LinkedIn, si ha estado en Novagop, si ha estado en grupos en los que yo estoy que son relacionados con la administración, pues tiene un sesgo importante el de la administración pública, pero también en empresa privada se llega al 28%. Y sobre el país en el que residían los que respondieron la encuesta, pues aquí tenéis que el 83% éramos españoles, pero que también había un peso importante, y más en Novagop, que está volcada a todo Iberoamérica, pues de un 26,4% de respuestas que habían llegado de países de Iberoamérica. Bueno, a modo de conclusiones un poco rápidas, pues aquí tenéis que en los 2 últimos meses el 63% solo ha seguido entre el 0 y el 25%, y en futuras mediciones yo incluso ya digo que diferenciaría entre 0 y el 1 y el 25%, eso nos tiene que ayudar, si queremos mejorar
a la vista de estos resultados, en ajustar bien el número de grupos y a qué seguidores son a los que queremos llegar, porque si no, luego no lo vamos a conseguir. El 30% de los usuarios solo leen los comentarios una vez a la semana, con lo cual pues es importante también que mandemos avisos y mensajes con impacto, porque si no se van a perder en todo lo que les llegue, ¿no? Casi el 40% dedica entre 0 y 15 minutos y tan solo el 30% señala que dedica más de 30 minutos al día. Luego, otra vez, el seleccionar bien los contenidos para que resulten atractivos a nuestros destinatarios. El 40% no ha participado en ningún debate en los 2 últimos meses, con lo cual, pues aquellos que sí que nos gusta y nos preocupa si tiene efecto los mensajes y los debates que creamos, pues bueno, que no hay que desesperarse, porque es la realidad con la que nos encontramos. Sí que al menos nos consuela pues ver que para el 69% de las respuestas sí les ha servido para mejorar en su trabajo, destacando incluso pues ese 74,8% de respuestas en Novago frente a un 64% de LinkedIn, con lo cual, pues como os digo, las redes sociales profesionales sirven para mejorar en nuestro trabajo, por lo menos eso es lo que hemos dicho en la encuesta. Y aquí un poco pues destacar esas respuestas que ya os leía de por qué la satisfacción no es excesivamente alta, por falta de tiempo, porque no soy un usuario activo, porque pienso que por la experiencia debería participar mucho más, y por eso la satisfacción con uno mismo no es excesivamente alta con el papel que se juega, y ya os había leído en aquellos que sí que consiguen esa satisfacción superior. Bueno, podéis seguir todavía la evolución, que vamos a seguir explotando alguna estadística más. A lo largo de este fin de semana estamos sacando ya algún filtro entre, por ejemplo, la satisfacción entre los que dedican entre 0 y 15, que como os decía es más baja, no llega ni siquiera a 6, y aquellos que dedican pues de 30 minutos a 1 hora, que ronda el 7, incluso alguno 7,3. Te había pasado por ahí antes a ti la hoja, no sé si la tienes por ahí, podíamos leerla un poquito, que esos no estaban incorporados, que son de este fin de semana, ya había pasado la presentación. Esta, sí, pues os decía que de los que dedican entre 0 y 15 minutos, la satisfacción es de 5,6, mientras que los que dedican de 31 a 1 hora es de un 6,8, y aquellos incluso 26 que dedicaban de 1 a 2 horas, la satisfacción es de 7,1, con lo cual veis que varía la satisfacción. Hay que hacer algún filtro más, pues la satisfacción en función de la edad, que no es muy significativa, baja en los de 55 a 65 años a un 5,8, pero no hay tampoco algún grupo en el que suba demasiado. Y esto es lo que nos ha dado. Como digo, ahí en el grupo seguiremos volcando más información, intentaremos mejorar el formulario para futuras ediciones, y si queréis pues aportar cualquier conclusión, ahí están las Excel, los resultados. Hay que decir que se generó con Drive de Google, con los formularios de Google Drive, con lo cual pues son fáciles de manejar y sencillos. Muchísimas gracias, porque hemos estado en familia, así que si queréis alguna pregunta, pues es un tema que ya digo que con no más allá de 2 años dedicado en intensidad sí que en LinkedIn yo creo que me llegó un mensaje de que era de los primeros 400.000 en España, ya hace unos años. Enhorabuena, hemos llegado a 400.000 y usted es uno de ellos que lo ha hecho posible hace ya varios años, pero tampoco mucho más. Por supuesto. ¿Has llegado a hacer un estudio de si normalmente el perfil de los vagos son los mismos que están en la red social del INAP? Pues no hay manera, porque las respuestas a las encuestas son anónimas. Lo que no tiene sentido es que hubiesen, te digo, en el INAP conseguimos 28 respuestas. Claro, yo es que el INAP es una red privada, no sé exactamente cuántos usuarios tiene. Sí que, por ejemplo, sé que en Novago estamos por encima de los 5.000. En LinkedIn ya os digo que hay un grupo que se llama Calidad en Genérico, que tiene 60.000. Hay otro de Administración Inteligente de Antonio Díaz, que estamos 2.600. El que gestiona Mané de Rexa, que estamos 2.600. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el de Antonio Díaz, que espero verlo por aquí, es que solo hubo uno que respondiese el formulario.
de 2.600. Entonces, claro, la dificultad de conseguir que la gente participe en las redes sociales es muy alta. Y yo era una de las cosas que quería medir para no desesperarme, porque hay veces, ahora hay nuevos proyectos que voy a hacer, que ya lo primero que voy a hacer es un cuestionario a ver si la gente va a responder y va a participar al cuestionario, si no, no lo trabajamos. Digo, estamos en un proceso de madurez, ¿no? Todavía en el ámbito de las redes sociales, tanto en la parte que tiene que ver con la tecnología como en la del uso. Todo el mundo está aprendiendo y esto no ha hecho nada más que comenzar, con lo cual es normal que todo el mundo experimente y las mismas personas que están en unas redes están luego en otras o están en todas. Es decir, hay usuarios. Yo creo que los datos que se han mostrado, pese a que en algún caso Máximo los ve como cifras bajas, por ejemplo, la participación, etcétera, si lo comparamos con las cifras globales de uso de redes sociales de usuarios genéricos, están muy por encima. Es decir, tenemos un nivel de usuarios activos muy por encima de las que puede tener a nivel global Facebook o Twitter o cualquier otra red social en la que existen diferentes niveles de usuario, ¿no? Desde los que son prescriptores, generan contenidos, están hiperactivos en las redes, a quien meramente son usuarios pasivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en esa fase de inmadurez todavía, de aprendizaje, y la gente está en diferentes redes, muchos de ellos coincidirán INAP y Novago, pese a que INAP yo creo que la tendencia principal es la de personas de la AGE y hay otros usuarios, yo mismo estoy dado de alta y tal, pero yo creo que tiene un enfoque más hacia la AGE. Nosotros quizás tenemos, en mi caso de Novago, una perspectiva mucho más iberoamericana, es decir, tenemos muchos más usuarios, porcentualmente tenemos más usuarios de Latinoamérica que de España y de todos los niveles de la administración, ¿no? Desde lo local a lo nacional, ¿no? De los que yo conozco, evidentemente que un porcentaje alto de los que estamos en el INAP estamos en Novago, porque se ve en los grupos y los contactos que tienes, pero es que también estamos en el grupo de Antonio Díaz y estamos en el de Administración de Excelencia en la Gestión de Manuel. Claro. O sea La que... tendencia a nivel de estudios, lo que demuestra que estamos en una tendencia de ir de lo global de las redes sociales más horizontales, como Facebook o LinkedIn o Twitter, hacia redes más verticales, pues como el caso de Novago y tantas otras que surgen a raíz de todo esto, porque ha comentado otro caso muy interesante, es una red de contratación pública iniciada por otro empleado público, que es un proyecto pequeño pero muy interesante, en la que es más vertical todavía que Novago, está centrada en gente que trabaja en contratación pública. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo importante es el dato, ¿no?, de la utilidad. Es decir, si una red social es útil y ofrece un servicio que en este caso al empleado público le resulta de interés, pues yo creo que es por encima de lo cuantitativo lo valioso en estos momentos, ¿no? Así que... Muy bien. Ya hemos aprobado con una pregunta, pero eso, vamos a por el notable con alguna más, pues sí. Yo te doy una de sobresaliente, para abundar un poco en No. un poco abundar lo que quieras. El tema de la participación siempre es baja, siempre es decepcionantemente baja, pero es así, es lo que hay. Tanto en la participación, digamos, activa en cuanto a contenidos y comentarios, o luego cuando lanzas algún tipo de encuesta de este tipo. Yo he tenido una leve experiencia al respecto, pero hemos coincidido los dos en la misma solución. Hay que buscarles, hay que ser más invasivo a la hora de pedir esa participación. Tú acabaste enviando un correo electrónico. A mis contactos funcionó muy bien, Es que es lo que funciona. O sea, si tú simplemente en la plataforma pones una pestaña en la que anuncias esta encuesta y oye, pincha y entra y 5 minutitos y tal, es horroroso. O sea, no, de verdad. Hay que ser, yo creo, yo lo he probado y tú también lo has probado. Sí. Un poquito más, lamentablemente ser más invasivo. O sea, hay que colarte en el correo electrónico, que uno cuando abres su bandeja de entrada le aparezca y bueno, eso, luego ya lo que nos falta es sortear un reloj. Yo me llevé una grata sorpresa porque no esperaba contactos de estos de hace años que has coincidido con ellos y tal, y que luego has perdido y te respondían hecho, tal. Y yo creo que luego se picaron también entre ellos al ver que la gente iba... Uno es tímido, ¿no? A la hora de cometer invasión. Entonces me voy a meter en el correo electrónico de la gente que estará tan ocupada y tal. Y mi experiencia ha sido que al final te lo agradece. No, pero es que si no, no me he dado cuenta. Sí, En la plataforma hay una pestañita. Ah, pues no me fijé.
En este caso no un reloj, pero los resultados, el informe final de los resultados sí que me he comprometido y me lo van pidiendo y también se les va a hacer llegar. O sea que... La fácil. No sé si has preguntado en el estudio, en la encuesta, si por qué alguien se apunta a una red social, en el caso, por ejemplo, de un empleado público. ¿Por qué va a Novagop o la red social del INAP? No, ¿por qué elige esa? No, sí que estaba... Sí, lo que no está recogido es aquí, pero sí que ahí te vienen desde porque es la única que conozco, yo creo que esas estaban, por ejemplo, en LinkedIn, porque alguna de Novagop, pero sí, cada uno justificaba, estaba la opción de justificar la respuesta, porque tocaba temas, yo creo que había alguno que decía, porque LinkedIn es en la que están los que tienen que estar y Novagop es en la que van estando los que también tienen que estar, o alguna cosa, había, sí, te lo podría buscar, pero sí estaba, si la pregunta estaba de justificar por qué era para ti la más importante, sí. Sin acritud. Corrobora la frase, estoy en la red social del INAP, pero participo en la de Novagop. No, yo al INAP entro y les doy caña, porque... ¿Participas más en Novagop? Claro, pero porque yo administro un grupo en Novagop, mientras que en el INAP soy un miembro. Yo creo que es distinto. Yo, en su momento, yo en LinkedIn no tengo ningún grupo tampoco. Participo en grupos porque soy una persona activa, pero en el único sitio en el que tuve la opción de crear un grupo y dinamizarlo fue en Novagop. Sin embargo, tengo muy buena gente, está Fermín en el INAP, está Fernando Monar, es decir, que tengo gente, muy buenos amigos ahí, pero lo dinamizan también, aparte de que no siempre me llegan los mensajes, hay en una comunidad que sí y en otra que no. Ahí estoy en la comunidad de directivos, en la de calidad y en la de innovación, que son los tres temas que a mí me afectan, y en la de directivos sí que me llegan los mensajes. La de calidad está muy parada. ¿Puede ser más usable, tal vez no? Por supuesto, sí. Aparte de que no te llegaban, cuando hay réplica tampoco en el INAP no te llega, cuando hay réplicas a mí por lo menos no me llegaban los mensajes. Ahí estuve dándoles caña hace 2 años de que eso era muy poco amigable y Fermín me decía paciencia, Fermín Cerezo, decía paciencia que ya la van a mejorar y tal, pero tampoco acaban. Ahora, como contenidos, pues hay gente, muy buenos dinamizadores, en innovación está Marina, está Antonio Galindo, está gente también que, para los que nos gusta, pues siempre encuentras y luego lo juegas y lo repartes ahí. Sí. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, que esperemos que os sirva